La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Lo que voy a contarles ahora no es un cuento. Es una leyenda que ha pasado de generación en generación, desde los llanos de Venezuela hasta las tierras de Colombia. Una historia que habla de un joven, de una terrible decisión y de un castigo que no termina nunca. Presten atención al viento cuando sopla de noche. Escuchen bien los sonidos del campo, porque si alguna vez oyen un silbido en la distancia, deben saber que su vida podría estar en peligro. Esta es la leyenda de El Silbón. Todo comenzó hace muchos años, en una hacienda perdida entre los llanos. Allí vivía una familia como cualquier otra. Un padre trabajador que se levantaba antes del amanecer para cuidar las tierras. Una madre amorosa que mantenía la casa en orden. Y un hijo único. Un muchacho que había crecido sin conocer el valor del esfuerzo ni el respeto por los demás. Desde pequeño, ese joven había sido consentido en todo. Nunca le faltó nada. Nunca tuvo que trabajar bajo el sol como su padre. Nunca conoció el hambre ni la necesidad. Todo se lo daban en la mano, sin que él tuviera que mover un dedo. Y así, con los años, se fue convirtiendo en alguien caprichoso, malcriado, incapaz de entender que en la vida no siempre podemos tener lo que queremos cuando lo queremos. El padre, aunque cansado y curtido por el trabajo duro, amaba a su hijo. Lo amaba con ese amor ciego que tienen los padres, ese que perdona todo, que justifica todo, que siempre encuentra una excusa para los errores de los hijos. La madre también lo quería, pero en su corazón había una preocupación que crecía cada día. Veía en los ojos de su hijo algo oscuro, algo que la hacía despertar en las noches con el pecho apretado y las manos frías. Un día, cuando el sol ya estaba alto en el cielo y el calor era insoportable, el joven entró a la casa con una idea fija en la cabeza. Había estado pensando en eso toda la mañana. Su boca se hacía agua solo de imaginarlo. Quería comer carne de venado. No cualquier carne. Tenía que ser venado. Fresca, jugosa, preparada como solo su madre sabía hacerlo. Se plantó frente a su padre con los brazos cruzados y una expresión que no admitía negativas. «Quiero venado para el almuerzo», dijo con voz firme, como quien ordena a un sirviente. El padre levantó la vista del trabajo que estaba haciendo. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y suspiró. Conocía bien ese tono de voz. Era el mismo de siempre, el de un niño eterno que no había aprendido a pedir las cosas con respeto. «Hijo, no hay venado ahora. Es difícil encontrarlos en esta época. Además, tengo mucho trabajo hoy. No puedo salir a cazar». Pero el joven no aceptaba un no por respuesta. Nunca lo había hecho. Su rostro se transformó. La rabia le subió desde el estómago hasta la garganta. Sus manos se cerraron en puños y sus ojos se oscurecieron. «No me importa lo que tengas que hacer, quiero venado, ve y cázalo ahora». El padre sintió una punzada en el pecho. No era solo cansancio, era tristeza. Tristeza de ver en qué se había convertido su hijo. Pero también había algo más. Algo que no quiso reconocer en ese momento. Un pequeño destello de miedo. «Hijo, entiende, no puedo dejarlo todo por un capricho tuyo. Hay otras cosas para comer, tu madre puede preparar». «No quiero otra cosa», gritó el joven y su voz resonó en toda la casa. «Quiero venado y lo quiero ahora». La madre salió de la cocina al escuchar los gritos. Su corazón ya sabía que algo malo iba a pasar. Lo sentía en los huesos, en esa forma en que las madres saben las cosas sin necesidad de que nadie les diga nada. «Hijo, por favor», suplicó con voz temblorosa. «No le hables así a tu padre. Él trabaja todo el día por nosotros, por ti». Pero el joven ni siquiera la miró. Tenía los ojos clavados en su padre y en esos ojos había algo terrible. Algo que no debería estar ahí. Algo que hacía que el aire en la habitación se sintiera pesado y difícil de respirar. El padre finalmente bajó la cabeza.
Estaba cansado. Cansado de trabajar, cansado de pelear, cansado de tratar de enseñarle algo a quien no quería aprender. Tomó su viejo rifle, se echó el sombrero sobre la cabeza y salió de la casa sin decir una palabra más. La madre se quedó mirando la puerta por donde había salido su esposo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se atrevió a hablar. Sabía que no serviría de nada. Su hijo ya no escuchaba a nadie. Pasaron las horas. El sol empezó a bajar en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rojo. El padre no regresaba. La madre preparó la mesa de todos modos, con las manos temblorosas, rezando en silencio para que su esposo volviera pronto y sano. Y entonces, cuando ya estaba oscureciendo, se escuchó el sonido de pasos acercándose a la casa. El padre entró por la puerta con los hombros caídos y la ropa empapada de sudor. Traía el rifle en una mano, y en la otra, nada. Venía con las manos vacías. Había recorrido los llanos durante horas, buscando entre los matorrales, siguiendo rastros que no lo llevaban a ninguna parte. Pero no había venado. No ese día. El joven estaba sentado en la sala, esperando. Cuando vio a su padre entrar sin la presa, algo dentro de él se rompió. No era decepción, era furia pura. Una rabia tan grande que le nublaba la razón. ¿Dónde está el venado?, preguntó con la voz llena de veneno. El padre dejó el rifle recargado contra la pared y se quitó el sombrero. Estaba agotado. Cada músculo de su cuerpo le dolía. Solo quería sentarse, tomar agua, descansar un poco. No lo encontré, hijo, lo intenté, pero hoy no hay venado. Tal vez mañana podamos... No pudo terminar la frase. El joven se levantó de un salto con el rostro deformado por la ira. Sus ojos parecían los de otra persona, los de alguien que ya no era humano. Te dije que lo quería hoy. ¿Por qué eres tan inútil? ¿Por qué no puedes hacer nada bien? La madre corrió desde la cocina con las manos juntas como si estuviera rezando. Hijo, por favor, no digas esas cosas. Tu padre hizo todo lo que pudo, está cansado, déjalo descansar. Pero el joven ya no escuchaba. La rabia lo había consumido por completo. Se acercó a donde estaba el rifle, lo tomó con manos temblorosas, y en ese momento, todo cambió para siempre. Lo que pasó después fue tan rápido que la madre apenas tuvo tiempo de gritar. El sonido del disparo atravesó la noche como un trueno. El padre cayó al suelo, con los ojos muy abiertos, sin poder entender lo que había pasado. La vida se le escapaba rápido, muy rápido, mientras su sangre se extendía por el piso de tierra. La madre cayó de rodillas junto a su esposo, tratando de detener lo que ya no se podía detener. Sus gritos llenaban la casa, pero nadie más podía escucharlos. Estaban solos, en medio de la nada, rodeados solo por la oscuridad y el silencio de los llanos. El joven se quedó parado ahí, con el rifle todavía humeando en sus manos. No sentía nada. No había arrepentimiento, no había lágrimas, solo un vacío enorme que le llenaba el pecho. Y entonces, algo terrible sucedió. Algo que su mente enferma le susurró como si fuera la cosa más normal del mundo. Una idea oscura que ninguna persona en su sano juicio tendría jamás. Si no había venado, él prepararía otra cosa. La madre levantó la vista y vio la expresión en el rostro de su hijo. Y en ese momento supo que ya no quedaba nada del niño que había criado. Lo que tenía frente a ella era un monstruo. «No», susurró con voz rota. «No, por favor». Pero el joven ya había tomado su decisión. Esa noche, la madre preparó la cena más horrible que puede existir. Lo hizo con las manos temblorosas y el alma destrozada, porque sabía que si no obedecía, ella sería la siguiente. Cocinó el hígado y el corazón de su propio esposo, mientras las lágrimas caían sobre la estufa y sus labios murmuraban oraciones que ya no servían de nada. El joven comió. Comió sin parar con un hambre que parecía no tener fin. Y cuando terminó, cuando se limpió la boca con el dorso de la mano, su madre lo miró con unos ojos que ya no tenían vida. «Que los cielos te perdonen», le dijo, «porque yo nunca podré hacerlo. Y lo que acabas de hacer te perseguirá por toda la eternidad». Y tenía razón, porque esa misma noche, el abuelo del joven llegó a la casa. Era un hombre viejo pero fuerte,
de esos que han visto muchas cosas en la vida y conocen tanto lo bueno como lo malo del mundo. Cuando la madre le contó entre sollozos lo que había pasado, el anciano sintió que la sangre se le helaba en las venas. Entró a la habitación donde el joven dormía, sin remordimiento alguno, con la panza llena. Lo sacó a rastras de la cama. El muchacho despertó confundido, pero cuando vio la mirada de su abuelo, por primera vez en su vida sintió verdadero miedo. «Lo que has hecho no tiene perdón», dijo el anciano con voz de trueno, «y el castigo que te voy a dar será tan terrible como tu crimen». Lo llevó hasta donde estaban los restos de su padre. Le ordenó que recogiera cada hueso, uno por uno, y que los metiera en un costal viejo y rasgado. El joven obedeció, temblando, con las manos manchadas de sangre seca. Cuando terminó, el abuelo lo miró con una expresión que el muchacho nunca olvidaría. «Desde ahora, caminarás por estos llanos por toda la eternidad. Cargarás ese costal a tu espalda sin descanso. Los perros te perseguirán a donde vayas. Y cada noche, contarás los huesos de tu padre, uno por uno, para recordar lo que hiciste». Entonces tomó un látigo hecho de cuero de vaca y le dio al joven la peor paliza que alguien pueda recibir. La espalda del muchacho quedó marcada para siempre con las cicatrices del castigo, y cuando el abuelo terminó, echó ají picante en las heridas para que el dolor nunca se fuera. «Vete», gritó el anciano, «vete y que nunca más pises esta tierra. Serás un espíritu errante, ni vivo ni completamente ido, y tu castigo no terminará nunca». El joven salió corriendo hacia la oscuridad de los llanos, cargando el costal con los huesos de su padre. Y mientras corría, empezó a silbar, un silbido extraño, largo, que sonaba como el viento entre los árboles, como si ya no fuera completamente humano. Desde esa noche, se convirtió en lo que ahora conocemos como el silbón. Dicen que todavía camina por los llanos de Venezuela y Colombia, que vaga por los caminos solitarios, especialmente cuando hay luna llena, que carga su costal de huesos y cada noche, donde sea que esté, se sienta a contarlos uno por uno. 1, 2, 3, cuenta con voz ronca y aterradora. Y si llega al hueso número 30, el que corresponde al último hueso de su víctima, entonces busca a alguien más, a alguien que haya cometido faltas graves, a alguien que haya faltado el respeto a sus padres. A esa persona la persigue, la atrapa y añade sus huesos al costal que carga en la espalda. Pero hay algo más terrible aún sobre el silbón, algo que debes saber si alguna vez caminas solo por un sendero oscuro. Su silbido. Es un silbido particular, que sube y baja como una melodía triste. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las 7 notas musicales, una tras otra, una y otra vez. Pero aquí viene lo aterrador. Cuando escuchas el silbido muy lejos, significa que el silbón está cerca, muy cerca, tal vez justo detrás de ti. Y cuando escuchas el silbido muy cerca, muy fuerte en tu oído, significa que todavía está lejos, que apenas viene en camino. Es su maldición, engañar a quien lo escucha, hacer que corras en la dirección equivocada, que pienses que estás a salvo cuando en realidad ya te tiene rodeado. Los campesinos que han logrado sobrevivir a un encuentro con él cuentan historias escalofriantes. Dicen que lo han visto en la distancia, en medio de la noche. Una figura alta, muy alta, delgada como un palo, caminando con pasos largos e imposibles, que lleva puesto un sombrero viejo y ropa hecha jirones, que su rostro es una calavera cubierta por piel seca y arrugada, y que sus ojos brillan en la oscuridad como brasas encendidas. Cuando pasa cerca de las casas, los perros comienzan a aullar de forma desesperada. Se esconden debajo de las camas, tiemblan, tratan de meterse dentro de las casas. Porque los animales pueden sentir cosas que nosotros no podemos. Saben cuando algo del más allá está cerca. También dicen que si estás borracho cuando pasa el silbón, no tienes nada que temer. Él no toca a los borrachos, tal vez porque está buscando algo más. Gente que esté consciente de lo que hace. Gente que, como él en vida, comete faltas contra su propia familia. Pero si has sido irrespetuoso con tus padres, si has levantado la mano contra ellos, si has dejado que la soberbia y el orgullo dominen tu corazón,
entonces debes tener mucho cuidado, porque el silbón te está buscando. Hay quienes dicen que existe una forma de protegerse, que si escuchas su silbido, debes rezar. Rezar con todo tu corazón y pedir protección. También dicen que si hay un perro cerca, especialmente un perro bravo, el silbón se alejará. Los perros son sus enemigos eternos, parte de su maldición. Otros cuentan que si cargas un crucifijo o algo bendecido, él no podrá acercarse. Pero nadie está realmente seguro, porque los que no logran escapar nunca regresan para contar su historia. Mi abuelo, que vivió toda su vida en los llanos, me contó que una vez escuchó el silbido. Él estaba volviendo a casa después de visitar a unos vecinos. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo. Solo tenía una linterna pequeña que apenas iluminaba el camino. De repente, a lo lejos, escuchó el silbido. Claro, nítido, como si alguien estuviera silbando una canción justo en su oído. El corazón le dio un vuelco. Recordó las historias. Recordó la advertencia. Si lo escuchas cerca, está lejos. Si lo escuchas lejos, está cerca. Entonces empezó a correr. Corrió como nunca había corrido en su vida. Sus piernas se movían solas, impulsadas por un miedo que venía desde lo más profundo de su ser. Y mientras corría, el silbido se hacía cada vez más fuerte. Más y más fuerte. Como si quien lo hacía estuviera justo detrás de él, respirándole en el cuello. Pero eso significaba que todavía estaba lejos. Eso es lo que mi abuelo se repetía una y otra vez, mientras sus pulmones ardían y sus piernas amenazaban con fallar. Finalmente llegó a su casa. Se tiró contra la puerta, la cerró de golpe y puso el pestillo. Se quedó ahí, con la espalda contra la madera, tratando de recuperar el aliento. Y entonces el silbido se volvió lejano, muy lejano, casi un susurro en el viento, y supo que el silbón había estado justo afuera de su puerta. Desde esa noche, mi abuelo nunca volvió a caminar solo por los llanos después del anochecer, y cada vez que contaba esa historia, sus manos temblaban y su voz se quebraba un poco. Nunca falten el respeto a sus padres, nos decía. Nunca levanten la voz contra ellos. Nunca permitan que el orgullo los ciegue, porque el castigo para ese tipo de faltas es terrible, y no termina con esta vida. Sigue por toda la eternidad. Así que ya lo saben. Si alguna vez están caminando solos por un camino oscuro, y escuchan un silbido en la distancia, si los perros comienzan a aullar y a esconderse, si sienten que el aire se pone frío de repente y un escalofrío les recorre la espalda, no miren atrás. Solo corran hacia la luz, hacia donde haya gente, hacia donde haya protección, porque el silbón todavía camina por los llanos, todavía busca, todavía castiga a quienes cometen las mismas faltas que él cometió en vida, y su silbido es lo último que escuchan antes de que sea demasiado tarde. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que nuestros ancestros conocían y respetaban, pero que nosotros hemos olvidado en nuestra prisa por avanzar. ¿Alguna vez has sentido esa presencia extraña cuando te quedas solo cerca de un río en la noche? ¿Ese escalofrío que te recorre la espalda sin motivo aparente? Quizás no sea solo tu imaginación. Quizás hay fuerzas antiguas que aún habitan en lugares donde la civilización no ha llegado del todo. Esta es una historia real que ocurrió en un pequeño pueblo de la selva peruana, un lugar donde el Amazonas susurra secretos que muy pocos se atreven a escuchar. En quechua, Yacuruna significa hombre del agua, leyenda el Yacuruna, y en el pueblo de San Miguel del Río Nanay, nadie se atrevía a pronunciar ese nombre después de las 6 de la tarde. Los ancianos contaban historias sobre él desde tiempos inmemorables, pero los jóvenes solían burlarse de esas supersticiones hasta que lo inexplicable tocaba a su puerta. La historia que voy a contarte sucedió hace apenas unos años, cuando una familia de turistas llegó al pueblo buscando una experiencia auténtica en la selva. Entre ellos venía Luciana, una joven de 23 años que estudiaba biología en Lima. Era escéptica por naturaleza, de esas personas que necesitan pruebas científicas para creer en cualquier cosa. Venía acompañada de su hermano mayor, Andrés, y de sus padres,
quienes habían alquilado una pequeña cabaña a orillas del río para pasar 2 semanas en contacto con la naturaleza. Desde el primer día, Luciana quedó fascinada por la belleza del lugar. El río era como un espejo verde que reflejaba el cielo y los árboles gigantes que se inclinaban sobre sus aguas. Por las tardes, solía caminar sola por la orilla, buscando especies de plantas para su investigación. Los lugareños la veían pasar y movían la cabeza con preocupación, pero ella solo sonreía con amabilidad, sin entender realmente la gravedad en sus miradas. Don Jacinto, un anciano del pueblo que trabajaba como guía turístico, fue contratado por la familia para enseñarles los alrededores. Desde el principio, el hombre notó algo en Luciana que le preocupó. Había en ella una atracción casi hipnótica hacia el agua, una forma de mirar el río que no era normal. Una tarde, después de que Luciana pasara 3 horas sentada en la orilla tomando notas, don Jacinto se acercó a ella con seriedad. «Señorita, debo advertirle algo importante», le dijo con voz grave. «Este río no es como los de la ciudad. Aquí viven cosas que ustedes no conocen. Hay un espíritu que llamamos el Yacuruna, y él busca a personas como usted, personas que no le temen, que se sienten atraídas por el agua sin saber por qué». Luciana escuchó con educación, pero en el fondo pensaba que eran solo cuentos para asustar turistas. «Don Jacinto, respeto mucho sus creencias, pero soy científica. No creo en espíritus ni en leyendas», respondió ella con una sonrisa condescendiente. El anciano suspiró profundamente. «Hace muchos años, una chica del pueblo desapareció exactamente en este lugar. Se llamaba Miriam y tenía su edad. También era inteligente. También pensaba que las historias de los viejos eran tonterías. La encontramos 3 días después flotando en el agua con los ojos abiertos y una expresión de paz en el rostro que nunca olvidaré. Pero lo más extraño fue que los médicos no encontraron agua en sus pulmones. Ella no se había ahogado. Simplemente dejó de respirar en las profundidades del río, como si hubiera decidido quedarse allí para siempre». Por primera vez, Luciana sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que don Jacinto contaba la historia que sonaba demasiado real, demasiado sincero para ser inventado. Sin embargo, su mente racional rápidamente descartó esos pensamientos. Debía haber una explicación lógica para lo que le sucedió a esa chica. Quizás un paro cardíaco, quizás algo en el agua que los médicos de un pueblo pequeño no pudieron detectar. Esa noche, mientras cenaban en la cabaña, Luciana le contó a su familia sobre la advertencia de don Jacinto. Andrés se rió a carcajadas. «Estos pueblos siempre tienen sus leyendas de terror. Es parte del folclore local, hermanita. No te lo tomes tan en serio». Su padre estuvo de acuerdo y la conversación pronto cambió de tema. Pero su madre, una mujer que había crecido en una zona rural de la sierra, no dijo nada. Solo miró a su hija con una preocupación silenciosa que Luciana no supo interpretar en ese momento. Los siguientes días pasaron con normalidad. La familia exploró la selva, conoció más del pueblo y sus habitantes, probó la comida local y disfrutó de la hospitalidad de la gente. Pero cada tarde, sin falta, Luciana sentía una necesidad casi compulsiva de volver al río. Era como si algo la llamara, una voz silenciosa que solo ella podía escuchar en su interior. Una tarde, mientras caminaba sola por la orilla justo antes del atardecer, vio algo que la dejó paralizada. A unos 20 metros de distancia, sobre una roca que sobresalía del agua, había un hombre sentado, pero no era un hombre común. Su piel brillaba con un tono extraño bajo la luz del sol poniente, casi como si tuviera escamas. Estaba mirando directamente hacia ella. Luciana parpadeó un par de veces, pensando que sus ojos le jugaban una mala pasada por el reflejo del agua. Cuando volvió a mirar, el hombre ya no tenía esa apariencia extraña. Se veía completamente normal, incluso atractivo. Tenía el cabello negro y largo, la piel morena y unos ojos tan profundos que parecían contener todo el misterio del río. Le sonrió, y esa sonrisa fue lo más hermoso y aterrador que Luciana había visto en su vida. Sin pensarlo, sin poder controlarse, ella comenzó a caminar hacia él. Sus pies se movían solos, como si alguien más estuviera controlando su cuerpo.
El hombre no se movió, solo siguió mirándola con esos ojos hipnóticos. Cuando estuvo a punto de llegar al borde del agua, una mano la agarró fuerte del brazo y la jaló hacia atrás, con tanta fuerza que casi la hace caer. Era don Jacinto, quien había aparecido de la nada. Su rostro estaba pálido, lleno de terror. «No lo mire, no se acerque», gritó mientras la alejaba del río. Luciana, confundida y mareada, intentó voltear para ver al hombre otra vez, pero don Jacinto le cubrió los ojos con su mano. «No mire hacia atrás, señorita. Por lo que más quiera, no lo mire». Cuando finalmente estuvieron lejos del agua, el anciano la soltó y se dejó caer sobre una piedra, temblando. «Lo vio, ¿verdad? Vio al Yacuruna». No era una pregunta, era una afirmación. Luciana asintió lentamente, todavía tratando de procesar lo que había pasado. Su mente científica buscaba explicaciones. Una alucinación, el calor, la humedad, quizás había bebido algo que le hizo mal, pero en el fondo de su corazón sabía que lo que había visto era real. «Él la ha elegido», dijo don Jacinto con voz quebrada. «Cuando el Yacuruna elige a alguien no descansa hasta llevarla al fondo del río. Se transforma en el hombre más hermoso que pueda imaginar, se aparece en sus sueños, la llama con una voz que solo ella puede escuchar, y poco a poco la atrae hasta que ella misma decide entrar al agua voluntariamente». Luciana sentía que su mundo racional se desmoronaba. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con la voz temblorosa. «Debe dejar este lugar ahora mismo, esta misma noche, y cuando regrese a su ciudad, busque a alguien que sepa de estas cosas, un curandero, alguien que pueda protegerla, porque él la va a seguir. El Yacuruna puede viajar por cualquier río, cualquier lago, donde haya agua, él puede aparecer». Esa noche, Luciana intentó convencer a su familia de que debían irse inmediatamente. Pero Andrés pensó que ella estaba exagerando, que el calor y las historias del pueblo la habían afectado. Sus padres propusieron esperar hasta la mañana siguiente para tomar una decisión. Luciana no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del río. Lo veía bajo el agua, rodeado de peces con formas extrañas, en un palacio hecho de piedras cubiertas de musgo. Él extendía su mano hacia ella, invitándola a unirse a su mundo. Y lo peor de todo es que una parte de ella quería aceptar. A las 3 de la mañana escuchó un sonido afuera de la cabaña. Era como un canto, una melodía hermosa que parecía venir del río. Se levantó de la cama como en trance y caminó hacia la puerta. Su madre, que tampoco había podido dormir por la preocupación, la vio y corrió a detenerla. «Hija, despierta», le gritó mientras la sacudía por los hombros. Luciana parpadeó confundida, sin recordar cómo había llegado hasta la puerta. Su madre tomó la decisión en ese momento. No importaba lo que dijeran los demás, se iban esa misma noche. Empacaron todo en menos de una hora y condujeron en la oscuridad hasta la ciudad más cercana, donde tomaron el primer vuelo de regreso a Lima. Pero la pesadilla no terminó ahí. Durante semanas Luciana siguió soñando con él. Dejó de ir a la universidad. Apenas comía. Pasaba horas mirando por la ventana hacia el parque cercano donde había una pequeña laguna. Sus padres, desesperados, la llevaron con varios doctores, pero ninguno encontró nada malo en ella físicamente. Fue su madre quien finalmente la llevó con una curandera que conocía en las afueras de Lima. La curandera, una mujer mayor llamada doña Felipa, supo inmediatamente lo que le pasaba a Luciana con solo verla. «El Yacuruna te marcó, hija. Quiere llevarte a su reino bajo el agua. Pero hay algo que podemos hacer». Durante 3 días, doña Felipa realizó ceremonias para proteger a Luciana. Le dio hierbas especiales para beber, le hizo baños con plantas sagradas y le enseñó oraciones de protección que debía repetir cada vez que sintiera el llamado del río. Lentamente Luciana comenzó a mejorar. Los sueños se volvieron menos frecuentes, la atracción hacia el agua comenzó a disminuir. Pero doña Felipa le advirtió que nunca estaría completamente libre. «Una vez que él te elige, siempre habrá una parte de ti que pertenezca al río. Debes ser fuerte.
Nunca te acerques a ríos o lagos sola, especialmente al atardecer. Y si algún día vuelves a verlo, no lo mires a los ojos, porque la segunda vez, ni yo podré salvarte. Han pasado años desde entonces. Luciana terminó su carrera, pero cambió de especialización. Ya no estudia plantas de la selva, ahora trabaja con especies del desierto, lo más lejos posible del agua. Se mudó a una ciudad en la costa sur donde casi nunca llueve, y el río más cercano está a kilómetros de distancia. Pero hay noches, especialmente cuando hay luna llena, en que todavía puede escuchar ese canto a lo lejos. Y cuando cierra los ojos, a veces puede ver esa mano extendiéndose hacia ella desde las profundidades oscuras del agua, esperando paciente el momento en que ella baje la guardia. Algunos dicen que es solo trauma, que su mente creó todo eso por el estrés o por su gestión. Pero los que conocen las historias antiguas, los que respetan las leyendas de la selva, saben la verdad. El Yacuruna es real, tan real como el agua que fluye en los ríos. Y cuando elige a alguien, esa persona nunca vuelve a ser la misma. Si algún día viajas a la selva peruana, si te encuentras cerca de un río al atardecer y ves a un hombre extraordinariamente hermoso mirándote desde el agua, recuerda esta historia. No te acerques, no lo mires a los ojos. Y sobre todo, no creas que tu razón te puede proteger de todo, porque hay fuerzas en este mundo que existían mucho antes que la ciencia, y seguirán existiendo mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. El Yacuruna sigue ahí, esperando en las profundidades, y quizás en este mismo momento está buscando a su próxima elegida.